Buenos días, Buenos días. ¿me escuchan bien? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, profe. Señor, buenos días, ¿cómo le va? ¿Por qué se ríen, hombre? Acuérdense que lo impersonal de estas clases virtuales, mentiras, presencialidad remota, requieren pues que usted, no sé, hay toda hay toda una psicología de fondo, pero si se las pongo a leer, pues de pronto pierden un poco el tiempo. Por ahora, como las fuentes de Facebook, ¿sí? Hermano, créanme, así de sencillo. Listo. Vamos a ver un poquito de preguntas que nos ayuden a mirar los problemas que ustedes puedan llegar a tener de los videos. ¿Listo? Solo había un video, bueno, para esta semana solo había un video montado, por así decirlo, del próximo tema. El siguiente no sé por qué no está, pero espero que hayan visto ese, por supuesto. Desde la semana pasada ya lo estamos manejando en TIC. Ya pueden ver los videos. Y recuerden lo que les dije al inicio del semestre, más o menos yo espero que trabajemos un video por hora. Es decir, nunca vamos a ver 2 o 3 videos para una sesión, sencillamente porque se presta, ya que vamos a estar trabajando un número menor a 5 videos por semana. ¿Listo? O sea, pueden ser semanas de 3 videos, pero puede haber semanas de 5. Ok. Para la primera pregunta, Hernán Erazo, bonita foto. Hola. Cuénteme, ¿qué opina de esto? Con base en lo que vio en el video. Profe, la verdad, yo desconocía lo del video, yo pues últimamente no entraba a Discord. No es entrar a Discord. O sea, que usted no entró para la clase del viernes. El viernes les dije, ya está lo de TIC funcionando, mírenlo allá. Miren el último video de la semana 2 porque era la semana 2 y era el último que nos faltaba. Esta es la semana 3, entonces tienen que ver en el primer video. Sí, porque apenas empezamos. Sí, la verdad, que fallo ahí, pero También falló en el código y en la foto. ¿Qué dice Carlos Ramos? ¿Usted tiene 3 apellidos o lo escribió mal? Carlos Ramos, profe. Sí, cuénteme. Carlos Ramos, esto, profe, yo pienso que es la B. La B, ok, miremos. La figura muestra una serie de fotografías de alta rapidez de un insecto que vuela en línea recta izquierda a derecha en intervalos de tiempos iguales, ¿listo? Quiere decir que de esta posición a esta posición ha pasado un segundo. A esta un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, o n segundos. No me interesa cuántos, pero lo que quiero decir es la unidad de tiempo es exactamente igual, ¿listo? Pero no la de posición, porque es una intervalos de fotografías, ¿de acuerdo? Entonces usted me está diciendo que cree que es la B, no sé si alcancen a ver bien porque Zoom no tiene mucha calidad, esto es velocidad versus tiempo, ¿estamos de acuerdo? ¿Se alcanzan a ver bien los ejes? Hay un poquito Vale, borroso, pero esta es velocidad, aceleración, posición y velocidad. ¿Listo? vale. ¿O quieren que la haga un poquito más grande? No, creo que se puede. ¿Qué tal ahí? Más, mejor. sí, ahí ya se ve mejor. Listo. Entonces, usted dice que es la B, ¿por qué? ¿Qué le hace pensar que puede llegar a ser la B? Profe, porque como vemos ahí cada vez o sea, la posición entre fotografías cada vez es más amplia la diferencia. Entonces pues, puedo suponer que la velocidad está aumentando y por eso la fotografía el espacio más va aumentando. Perfecto. Exacto. Diferencia de posición, como usted lo toma, es un muy buen concepto porque es básicamente concepto de desplazamiento, ¿no? Posición final menos posición inicial. Entonces acá en el primer intervalo tenemos un desplazamiento sobre un tiempo, ¿sí? Supongamos que su desplazamiento fue 1 metro sobre el mismo segundo, por lo tanto mi velocidad es 1 metro sobre segundo. Acá yo podría decir que es 1,5 sobre 1,
sería 1,5 metros sobre segundos, y aquí ya es 2, ¿ok? Entonces acá tenemos velocidad de 1 metro sobre segundo, 1,5, 2 metros sobre segundo, pongámosle 3 metros sobre segundo y finalmente 6 metros sobre segundo. Miren que está aumentando y de hecho la relación de aumento de decir, bueno, aquí tiene una cierta distancia y en el siguiente tiene el doble del anterior, es grande. No puede llegar a ser un aumento que usted diga está aumentando la velocidad lineal, como una línea recta. Tiene que ser un aumento cuadrático, ¿de acuerdo? Por eso le están diciendo cuál de las gráficas de la derecha se ajusta mejor. Esta es la gráfica que mejor se ajusta porque si tenemos una gráfica de velocidad versus tiempo que es lineal, ¿qué quiere decir esto de la gráfica de posición versus tiempo? Que pierde un orden de polinomio de velocidad. Es decir, si la velocidad es lineal, perdón, gana. Si la velocidad es lineal, ¿qué quiere decir de la posición versus tiempo? ¿Qué orden de polinomio tenemos? 3, 4, 5, 0, 1. No hay muchas opciones de orden, un número. ¿No es de opción 1, profe? ¿Cómo? ¿No sería de opción 1? ¿De orden 1? ¿Entendí? Sí. Ok, este es de orden 1, porque el polinomio puede ser b sub 0 por t más, perdón, a sub 0 por t más b sub 0. ¿Sí? Es un polinomio de orden 1, una línea recta. ¿Cómo sería la gráfica de posición versus tiempo? ¿Qué tipo de gráfica describe? De lo que vimos en el video. Polinomio de grado 2, ¿no? Polinomio de grado 2, ¿cierto? O sea, una línea recta en velocidad quiere decir que yo espero tener una parábola en posición. ¿Y cuál es la pendiente de esta gráfica? ¿Es constante? ¿Es variable? ¿Cómo es? ¿Ahí no es constante la pendiente? Ok, entonces yo esperaría tener una gráfica, bueno, aquí dice velocidad, pero algo así, ¿de acuerdo? En la gráfica de aceleración versus tiempo yo espero tener una constante. Una línea constante, Una sí. línea recta. Entonces, esa es básicamente la lógica. Ahorita lo revisamos otro poquito. Listo. Correcto, esa es. Las otras gráficas, no. Esta es una aceleración que no es constante, es lineal y es dependiente negativa. Por lo tanto, de velocidad yo debería tener una gráfica parabólica. Y de posición esperaría tener una gráfica cúbica, es decir, de orden 3. ¿De acuerdo? En el video solamente les mostraron como caso de ejemplo aceleración constante y aceleración igual a 0. Son muy parecidas. Listo. De posición, podríamos decir que esta gráfica podría llegar a ser. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a ser una parábola, pero lo que está dibujado ahí es una función decreciente. Es decir, una función puede ser exponencial inversa, algo por el estilo. Si la gráfica de pronto tuviera aquí un pequeño pedacito que me complete la parábola, podríamos llegar a considerar esta opción. ¿Okay? Y finalmente esto. Acá podemos llegar a tener una exponencial decreciente o una media parábola, es decir, orden 2. Por lo tanto, la aceleración tenía lineal, es decir, podemos llegar a caer en este caso. Y la posición podría llegar a ser entonces de orden 3, lo mismo que ya analizamos. Pero definitivamente esta no podría ser porque aquí me está indicando que la velocidad disminuye con respecto al tiempo, ¿no? Tiene este comportamiento que es que disminuye. Y acá aparece en la gráfica que está aumentando. Conforme pasa el tiempo, la velocidad es más grande, no más pequeña. Entonces, nada que hacer. La ve por muchas razones. ¿Listo? Ok. ¿Qué dice Valentina de la primera? El área bajo la curva de la gráfica de aceleración en función del tiempo en un movimiento uniformemente acelerado corresponde físicamente con. Valentina Pereira. No sé qué dije ahorita. Tengo un poquito de migraña, entonces si desvarío o me trabo, me aviso. Si no me entienden. Valentina vino por el aventón. Nunca me sentí tan ignorado. ¿Qué me dice Silvia? Si quiere hablar. Profe, ¿no sería el cambio de velocidad? Ok. El área bajo la curva de la gráfica de velocidad. Perfecto.
Recuerden de hecho no es de este video, ¿no? Puede ser un poquito más del que yo hice la vez pasada, creo que era el 7. Y de la gráfica de aceleración en función del tiempo, el área bajo la curva efectivamente es el cambio de velocidad, ¿sí? De la gráfica de velocidad versus tiempo, el área bajo la curva es el cambio de posición o desplazamiento. Ese tiene nombre, ¿de acuerdo? Cambio de la posición o desplazamiento tiene nombre. El cambio de la velocidad no tiene un nombre, por así decirlo. No es un velocimiento, algo así. Existe el concepto de rapidez, pero no existe el concepto de aceleritez. O una cosa así que estoy inventando. Bien, hay cositas específicas que tienen nombre para ciertos conceptos, más no para el mismo en el siguiente caso. Es decir, la magnitud del vector de velocidad instantánea es la rapidez instantánea, ¿sí? La magnitud de la aceleración instantánea es eso, es la magnitud de la aceleración instantánea, que no tenemos un nombre para eso, de pronto no hace falta el concepto. Listo. La segunda, en un movimiento uniformemente acelerado se puede afirmar que un móvil. Y ahora sí, deje que ella responda, hágame el favor, Silvia, ¿qué opina? Yo pienso que es la B. Listo, Silvia. Dice, la magnitud del vector velocidad cambia uniformemente en el tiempo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Señor. Ok, sí, creo que es esa. Vale. Si, si tenemos un movimiento uniformemente acelerado, podemos de hecho mirar un poquito un recurso. Hagamos una pausa pequeña. Estas gráficas. ¿Listo? Miren lo que tenemos acá. Acá tenemos las gráficas de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Voy a quitar esto. Okay. En la primera, que es la de posición versus tiempo, yo puedo controlar solamente una cosa, una constante, x0. En la de velocidad lo mismo, puedo controlar una constante. Y en la aceleración, acá, de hecho, debería también tener una sub-0 porque yo puedo controlar solamente la aceleración como una constante. ¿De acuerdo? Puedo llegar a ponerle un valor positivo o negativo, pero no puedo llegar a definir una curva. Que el que sea positivo o negativo tenga un efecto en las demás ya es otra cosa. ¿Okay? Como ustedes saben, si yo tengo una velocidad que es constante igual a 0, no hay movimiento, porque no hay una magnitud del vector de velocidad o una dirección que me diga tiene que crecer hacia acá o tiene que crecer en otra dirección. ¿Listo? En el momento en el que yo tengo una velocidad inicial diferente de 0, empieza el movimiento. Así de sencillo. No me interesa que él lo haga con una velocidad constante, pues la aceleración es 0. Ya tenemos un movimiento. Miren que este orden de polinomio es un polinomio de orden 0, es una constante. Y cuando lo integro, es decir, obtengo el área bajo la curva, me da una función lineal. Bien. Si yo calculo el área bajo la curva de esta función, por ejemplo, desde 0 hasta 2 unidades de t, puedo llegar a obtener el valor del desplazamiento que se tuvo en el eje X. ¿Listo? Ok, volviendo un poquito a la pregunta, en un movimiento uniformemente acelerado se puede afirmar que un móvil. ¿Listo? Pongámosle una aceleración. Voy a colocarle acá la velocidad 0, tenerlo claro. Y le pongo una cierta aceleración. ¿Listo? Bien. Correcto. La magnitud del vector velocidad cambia uniformemente con el tiempo. Está cambiando uniformemente, es decir, su pendiente es una constante, ¿cierto? O sea, me cumple lo que me dice el enunciado con la propuesta de respuesta que hizo su compañera con la gráfica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, señor. Miremos la siguiente, esta. En una sección del movimiento de un móvil, la dirección de la velocidad apunta en la dirección positiva del eje X sin cambiar la magnitud de la velocidad. ¿Listo? Es decir, una sección de un movimiento de un móvil quiere decir un intervalo de tiempo. Tenemos de 0 a 3 segundos que la velocidad apunta en dirección positiva y no cambia su magnitud. ¿De acuerdo? Simplemente es eso. En otra parte del movimiento cambia a la dirección opuesta.
transcurrió un tiempo indeterminado y unos segundos después se invirtió el vector de velocidad. ¿De acuerdo? Se puede afirmar que la pendiente de la recta de la gráfica de posición en función de tiempo A es 0, B cambia de positiva a negativa, C es igual o ninguna de las anteriores. ¿Qué opina Irina Valencia? ¿Por qué las mujeres siempre me ignoran? Esto aplica para la vida y para las clases. Ok, Ángel, ¿qué dice usted? Es igual, ¿no? ¿Es igual? Ok, entonces se puede aprender que la recta de la gráfica de posición en función del tiempo es igual. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo. Bien, aquí la cuestión es, tenemos en un intervalo de tiempo la velocidad apuntando en una dirección y en otro apunta en dirección contraria. ¿Sí? Tenemos una inversión del vector de velocidad. Eso es todo lo que me están diciendo acá. Podemos llegar a utilizar otra vez un recurso, podría ser este, para representar lo que está pasando. Bien, aquí yo puedo modificar algunas cosas. Miren que es interesante. De este, yo solamente puedo modificar la aceleración, es decir, una constante, y velocidad inicial y posición inicial, ¿de acuerdo? Y es todo lo que yo necesito. Si yo tengo la gráfica de aceleración versus tiempo, solamente necesito la velocidad inicial y la posición inicial para recrear las otras dos. Si yo tengo una gráfica de velocidad versus tiempo, yo necesito, pues primero esa gráfica. No necesito absolutamente nada para la aceleración, ninguna clase de constante o ninguna clase de valor, porque es solamente la derivada de esta gráfica que me genera la aceleración, ¿ok? Pero para la de posición sigo necesitando la posición inicial. ¿De acuerdo? De derecha a izquierda yo necesito valores constantes de posición inicial o velocidad inicial. Ahorita podemos llegar a repasar eso por qué. Bien, entonces tengo una velocidad que fue constante en un intervalo positivo, vámonos, y después fue negativo. ¿Listo? Ahora me dicen qué pasa con la pendiente. Miremos qué pasó. Acá, ¿qué pendiente teníamos? Positiva. Justo en el cambio de la velocidad, es decir, cuando la velocidad cambió con el eje y cortó, pues fue 0, entonces tenemos acá una pendiente 0. Bien. Acá tenemos, por supuesto, una velocidad que tiene un orden 1 y es decreciente, por lo tanto vamos a tener una aceleración negativa y tenemos pues una parábola que abre hacia abajo, porque la segunda regla, la segunda derivada, perdón, el criterio de la segunda derivada me dice que de una función que sea parabólica, su segunda derivada me da la dirección de la concavidad, ¿no? Entonces, si la segunda derivada me da negativa, como es este caso, me da que es cóncava hacia abajo. Si la aceleración es positiva, entonces me da que es cóncava hacia arriba. Puedo llegar a invertir la gráfica. ¿Listo? Es decir, estas herramientas son bastante útiles para los dos. Para mí y para ustedes, para que entiendan las cosas. Bien. Está claro todo lo que vimos acá, ¿no? Una pendiente positiva, una inversión y una pendiente negativa. Ahora, ¿cuál cree que se le ajusta más? Sigue afirmando lo mismo. La B. La B, cambia de positiva a negativa. ¿Listo? La pendiente de la recta es 0. De hecho, sí es 0. Sí es 0. Pero solamente en el punto de inversión, es decir, en el punto en donde la velocidad dejó de ser positiva y pasó a ser negativa, ¿de acuerdo? Pero si yo quiero un comportamiento un poquito más preciso, sí cambia de positiva a negativa, ¿ok? Igual ese cambio de positiva a negativa ya tiene un poquito implícito ese 0, pero podríamos llegar a colocarlo aparte también. Listo. Miremos este. Bueno, el primero es casi que de chequeo porque ya lo hicimos varias veces. ¿Cuáles son las condiciones para que la velocidad media sea igual a la instantánea?
Una velocidad constante. Perfectamente. Una velocidad constante. Si nosotros tenemos una gráfica como esta, por ejemplo, ¿sí? Donde la velocidad es igual a cero, perdón, la aceleración es igual a cero, es decir, tenemos una velocidad constante, podemos llegar a calcular la instantánea o la media o promedio y me da igual. Si yo miro la velocidad de 0 a 1 segundo, me da aquí en la gráfica una unidad, ¿sí? Una unidad, no sé cuánto es la unidad, pero pongámosle metros sobre segundo, no pasa nada. Y esa sería mi velocidad promedio, ¿ok? ¿Cuál es la velocidad instantánea en 0, en 0,5 y en 1? La misma, 1 metro sobre segundo. Entonces, eso me cumple bastante bien. ¿Qué me dicen de la segunda? Si se conoce la posición y velocidad iniciales de un vehículo en un movimiento uniformemente acelerado y además se registra la aceleración en cada instante, ¿puede calcularse su posición después de cierto tiempo con estos datos? Explique cómo. ¿Qué dicen? Sí, profe, sí se podría. Ok. Básicamente esto me está diciendo que tengo datos de aceleración, ¿no? Lo Sí. único que es un poquito extraño, les puedo decir, es esto. Aceleración en cada instante. ¿Por qué? Porque acá tenemos un movimiento uniformemente acelerado, está en el enunciado, ¿ok? Cuando yo digo que tengo un movimiento uniformemente acelerado, es que mi aceleración es constante. Entonces, si yo miro mi aceleración en 30, 40 segundos, donde sea, va a seguir siendo lo mismo. Mire que la aceleración aquí en el segundo 0 tiene un valor de 1,24, en el segundo 1, 2, 3 tiene el mismo valor. Entonces, que me digan de pronto que se registra la aceleración en cada instante, pues sí, vale, pero es un movimiento uniformemente acelerado. Una vez que esa aceleración cambie, ya no es un movimiento uniformemente acelerado, es otro. Entonces tengo que devolverme a mirar qué valor tiene, ¿ok? ¿Cómo puede estar cambiando? ¿Y puede calcularse su posición después de cierto tiempo? Sí, perfectamente. ¿Cómo calcula usted si tiene una aceleración igual a una sub cero? ¿Cómo lo hace a mano, por así decirlo? Si quieres, revisamos ese pedazo. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿ahí no se utilizaría la fórmula de distancia? La fórmula de distancia. Más bien más bien el concepto. Sí. Más bien el concepto de cómo yo con una aceleración y la posición y velocidad iniciales describo todo, ¿de acuerdo? Describo todo, es decir, desde aceleración paso a velocidad y paso a posición. Tengo las 3 ecuaciones que me hacen la cinemática. No sé si ya vimos el temario del curso no, del primer corte. Sí, ya vimos lo básico. Podemos verlo en detalle si miramos dos cosas. ¿Listo? Miremos ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ok. Ese movimiento está descrito o está definido cuando la aceleración es igual a una constante, ¿cierto? Voy a poner que A es igual a una sub cero. Voy a hacer el movimiento en una sola dimensión para hacerlo un poquito más rápido. Bien. Si yo tengo la aceleración igual a una constante, puedo llegar a hallar la velocidad. Es decir, que sería igual a la velocidad, pongamos en el eje X. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué ecuación me une a mí el concepto de aceleración con el concepto de velocidad? De todas las que conocen. Y yo creo que solamente deben conocer 2 porque no son más. No necesitan más tampoco. ¿No? ¿No saben qué ecuación le hablo? Es una ecuación ¿No sería la diferencial. ecuación ¿No sería la ecuación para la posición? Cuando el tiempo sería diferente de cero. Cuando el No, tiempo inicial, ¿no? o sea, yo utilizo de hecho el mismo set de ecuaciones diferenciales, no utilice más.
Para pasar de velocidad, de posición a velocidad, uso la ecuación que me dice que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces derivo la gráfica de posición y paso a velocidad. Para pasar de velocidad a aceleración, uso la ecuación que dice que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es la que yo necesito acá. ¿Okay? Y para pasar de derecha a izquierda, reorganizo esas ecuaciones de manera integral. Pero son las mismas dos. O sea, yo no necesito memorizar como un loro conceptos diferentes cuando de hecho puedo llegar a generalizarlo bastante. ¿Okay? Es decir, mentalmente tengo que construir 3 gráficas y cómo unir o pasar de una a otra. No tengo que hacer algo mucho más elaborado. Bien, esta es la ecuación que me refiero. Una constante, voy a colocar a sub 0, es igual al cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Listo? Quiero integrar, es decir, quiero llegar a la velocidad que está dentro de un diferencial, está dentro de una derivada. Entonces voy a reorganizar los diferenciales, voy a dejar la velocidad, el diferencial de la velocidad solito. Lo voy a dejar por acá. Y voy a tener al otro lado esto. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo vamos a trabajar esos diferenciales? Integrando. No hay de otra. ¿De acuerdo? Integrando para que al aplicar la integral pueda llegar a obtener un resultado. El de b es casi que una integral inmediata, porque nosotros siempre la hacemos desde una velocidad inicial hasta una velocidad indeterminada, que no conocemos con respecto al tiempo, es lo que queremos calcular. Venga, arreglo aquí esto de x y de x, bueno, dejemos este como de b, no importa. Y de x porque pues, al fin y al cabo es la velocidad en el eje x la que me interesa. ¿Listo? Y del otro lado podemos hacer también una integral y aquí depende del problema, ¿no? Vimos la clase pasada que si mi problema tenía un tiempo inicial diferente de 0, es decir, podemos tener más de 2 movimientos a diferentes tiempos, entonces comenzamos con un t sub 0. Si tenemos un mismo movimiento o queremos simplemente simplificarlo, podemos comenzar con un tiempo igual a 0 hasta un tiempo t. ¿Listo? Las ecuaciones son mucho más sencillas. ¿Qué va a pasar del lado de la derecha? Pues que me va a dar a sub 0 por t o a sub 0 por t menos t sub 0. Cualquiera de los dos casos, simplemente reemplazar t por t menos t sub 0. ¿Listo? Bien, de la parte de la izquierda, esto es básicamente la integral de db, es decir, me va a dar b. Evaluado entre b sub 0 y b sub x, me queda esto. B sub x menos b sub 0. ¿Listo? Estos pedazos de cómo lo estoy haciendo, ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Si tienen problemas con estas integrales de polinomios de orden 1, les recomiendo que se devuelvan y la miren. Porque pues de polinomios sí, sencillos, perdón. No me cambia mucho. Ok. De la parte derecha, ¿cuánto me da esta integral? Es lo mismo que en la izquierda, ¿no? Acá tengo una función de b, básicamente podría llegar a decir que tengo acá un b a la 0. ¿Qué pasa si yo integro un polinomio de orden 0? Me tiene que cumplir la regla de la antiderivada, ¿no? Y la regla de la antiderivada me dice que tengo que coger ese orden, ese superíndice, perdón, y sumarle más 1, ¿cierto? La regla de la antiderivada de un polinomio me dice la variable que usted está integrando a la n más 1 sobre n más 1. Entonces me queda b a la 1 sobre 1, b. Y lo evalúo entre b sub 0 y b sub x. ¿Qué pasa del lado derecho? Tampoco tengo la t, pero yo lo puedo multiplicar por una t a la 0, que es 1. Cualquier cosa que yo eleve a la 0 es 1. Y vuelvo y repito la orden, el método anterior y la ecuación para integrar de un polinomio. Es decir, me queda exactamente igual a sub 0 por t. Evaluado entre 0 y t, pues simplemente me queda a sub 0t. ¿Listo? Y despejo. ¿Vale? Miremos en la parte de la izquierda. Estas integrales de polinomio de nuevo son muy sencillas. Miren que la regla se me repite bastante. De la parte de la izquierda me va a salir la constante
la constante de velocidad o posición inicial, ¿de acuerdo? Cuando yo hago este tipo de integración. Es decir, si estoy hallando la ecuación para la velocidad, yo sé que del otro lado me va a aparecer la velocidad inicial. ¿Qué pasó con la t? Pues simplemente acá tengo un polinomio de orden 0, ahora lo tengo de orden... Borré algo que no era. Listo. Lo tenía de orden 0, ahora lo tengo de orden 1, más la constante de la velocidad sub 0, que está a la parte de la izquierda. Podría aplicar la misma regla y no complicarme la existencia para calcular la posición. ¿Qué orden tiene este polinomio? Sería el grado 1. Ok, entonces ahora va a tener de orden 2, ¿no? Como acá tengo un t a la 1, mi regla de integración antiderivada me dice, voy a tener un t de n más 1 sobre n más 1, es decir, t a la 2 sobre 2. Por eso me quedaría algo como esto. A sub 0, t cuadrado sobre 2. ¿Listo? ¿Qué orden de polinomio tiene b sub 0? 0. Tiene un t a la 0. No, es la variable independiente. Así que ahora me va a aparecer lineal. B sub 0 por t. Listo. Terminé por ese lado. ¿Qué pasa del lado de la izquierda? Que estoy integrando la posición. Quiere decir que de esa integral me va a aparecer la posición inicial. Más x sub 0. ¿Listo? ¿Necesito aprenderme las tres ecuaciones? No. Necesito aprenderme el concepto de que cuando la aceleración es constante, la velocidad es lineal y la posición es cuadrática. Vamos a hacerlo con calma a la derecha para ver si nos da igual, por supuesto. No hay ningún problema. Simplemente que ahora tenemos que enlazar estas dos ecuaciones, la ecuación de velocidad con la ecuación de posición. Por lo tanto, tenemos que usar la ecuación diferencial apropiada. Es decir, que la velocidad es igual al cambio de la posición con respecto al tiempo. ¿Listo? Volvemos y hacemos el mismo truco, el mismo aparataje, es decir, este de t va a ir al otro lado a operar con la velocidad y me quedaría acá mi dx igual a la velocidad por dt e integro ambos lados. ¿Listo? Entonces, del lado izquierdo yo ya sé que es el desplazamiento, por así decirlo. Miren que del lado izquierdo de la integral anterior tenía yo el cambio de la velocidad. ¿Por qué? Porque una integral es un área bajo la curva, así que el área bajo la curva de la gráfica de aceleración versus tiempo es el cambio de velocidad. ¿Sí? Es la misma lógica. Por lo tanto, acá el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo es el desplazamiento, el cambio de la posición. ¿Listo? Bien, de la derecha, de 0 a t. No hay ningún problema. Voy a reemplazar de una vez lo que me da a la izquierda. Ya sabemos que esto es simplemente x menos x sub 0 igual. Yo no puedo llegar y hacer lo mismo que hice en el caso anterior. Miren que yo tuve un poquito de cuidado en algunas cosas y en otras no. Por ejemplo, acá se me olvidó el sub x. Ya se lo coloqué. Bien. Tuve un poquito de cuidado en señalar que esta aceleración era constante. ¿Sí? El a sub 0 a mí me está diciendo es una constante y es una convención útil, bastante buena, sobre todo cuando se quiere hacer una integral, tenerlo en cuenta. Acá no es una constante. La velocidad depende del tiempo, así que yo no puedo simplemente llegar y sacar esa velocidad a un lado y decir que eso me da b sub x por t, porque no es cierto. ¿De acuerdo? La velocidad me depende. Lo único es que yo ya conozco ese valor de la velocidad, así que lo puedo reemplazar y luego sí integrar. Tengo la integral acá desde 0 a t de mi velocidad. Miren, aquí está, a sub 0t más b sub 0 por dt. ¿Listo? Reemplacé b sub x por lo que es. Así de sencillo. Ahora sí, es una ecuación que depende del tiempo y todo lo demás es constante, a sub 0 y b sub 0. Lo que quiere decir que no necesito otra ecuación adicional. Si la aceleración tuviera otra ecuación, pues tendría que reemplazarla acá. Así de sencillo, la aceleración puede ser cualquier cosa, puede ser un variable o lo que usted quiera. Listo. Me quedaría entonces x igual, estoy diciendo que esto lo voy a pasar al otro lado a sumar, a la integral de a sub 0 por t.
Es decir, una integral de un polinomio de orden 1. ¿Qué me da eso? Tengo n igual a 1. Luego no quedaría un polinomio de grado 2. Sí, porque la regla de antiderivada me dice que t a la n, la integral me da t a la n más 1 sobre n más 1, ¿de acuerdo? Así que aquí si lo tengo a la 1, pues abajo me va a quedar a la 2 sobre 2. ¿Listo? Este que tenemos acá, este b sub 0, está acompañado con un t a la 0, no lo veo, es 1, así que me queda a la 1 b sub 0 más t, y finalmente este menos x sub 0 que estaba restando lo pasé acá a sumar. ¿Ok? Es exactamente la misma ecuación que tengo acá a la ecuación que tengo a la izquierda. No, Profe, no ha es cambiado. x sub 0. Ah, perdón. Gracias por avisar. Perfecto. ¿Listo? ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Pregunten ahora, Profe, yo tengo una pregunta, estoy perdiendo algo. señor. Después de que usted hace la antiderivada de a sub 0, que queda elevado al cuadrado sobre 2 más b sub 0, ¿por qué multiplica por t? ¿Me pregunta acá o acá? Ahí, ¿Aquí? sí. Ok, porque acá tengo, mire, acá tengo lo siguiente. Este t tiene un orden 1, ¿cierto? Y acá aparentemente no tengo t, pero sí lo tengo. Ajá. Acá lo que tengo es un t a la 0. Muy parecido a lo que yo tenía acá. Cuando yo no tengo t, realmente sí tengo un t a la 0. Es decir, yo puedo llegar a seguir usando la ley de integración de un polinomio sin ningún problema. ¿De acuerdo? La que vimos la vez pasada, el cálculo de integral de polinomio. Es decir, puede llegar a verlo como una cosa mnemotécnica. Si yo tengo un dv, simplemente mi resultado me da b, ¿de acuerdo? Porque no hay ninguna otra cosa que me aparezca un b o algo así que me lo modifique. Si hubiera algo, si aquí estuviera alguna clase de ecuación que me depende de b, pues vamos a operar. ¿Sí? Si es un polinomio, tiene su propia regla. Si es un seno, coseno, una trigonométrica o una fracción, tiene sus reglas. Pero pues por ahora a mí solo me interesa integrales polinómicas y no vamos a usar nada más. ¿Ok? Acá lo mismo, acá nada de esto me depende del tiempo, ahora sí. Esa es la regla, ¿de acuerdo? Tengo una constante, la integral me da algo lineal. Tengo algo lineal, la integral me da algo cuadrático. Y la derivada es lo contrario. Tengo algo cuadrático y lo derivo, me da algo lineal. Tengo algo lineal y lo derivo, me da una constante. ¿Y cuánto me da la derivada de una constante? 0. ¿Listo? O sea, un polinomio de orden 0. Así de sencillo. Listo. Ok. Ya tengo entonces acá mi movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Podríamos llegar a hallar otro, el movimiento rectilíneo uniforme. Podría llegar a simplificarlo de la siguiente manera. ¿Cuánto es la aceleración del movimiento rectilíneo uniforme? Constante. 0. 0. ¿Hable? En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era constante. En el uniforme es 0. ¿Listo? Y si es 0, podría coger las ecuaciones anteriores y llegar y cancelar todo esto. Y de hecho esa es la respuesta. Así de sencillo. O podríamos llegar e intentar memorizar o mecanizar un poquito la lógica, más bien. Mecanizar me gusta más. ¿Listo? Tenemos una aceleración que es igual a 0. Por lo tanto, en la integral que me va a conducir a la velocidad, voy a obtener, como es 0, pues lo siento, nada que hacer. El área bajo la curva de 0 es 0. Pero del lado izquierdo de la integral me queda mi b sub x menos b sub 0. Y si reorganizo, mi b sub 0 entonces pasa al otro lado a sumar. ¿De acuerdo? Integro. Me queda entonces la posición igual a este b sub 0 que tiene un orden de polinomio igual a 0. Me queda ahora lineal b sub 0 por t más la constante que me sale del lado izquierdo de la integral, x sub 0. Por eso les digo que yo no necesito aprenderme ninguna ecuación, necesito aprenderme un concepto.
la aceleración es constante o es igual a 0 y casi que integro mentalmente. ¿De acuerdo? Me pongo a mirar el término. ¿Es lineal? Perfecto, ahora es de orden 2. ¿Es constante? Ahora es de orden 1. ¿Sí? Eso es lo único que yo necesito mirar. No es más. Pasar de esto a esto es sencillo, como pasar de esto a esto y a esto. Casi que el polinomio está aumentando de a 1. Necesita solamente que usted se siente juicioso, estudie un poquito lo básico de las integrales que vimos la vez pasada y le ponga lógica a esto. ¿De acuerdo? Bueno, ahí les queda de tarea. Bien. Miremos este. Me dice el tercero. 2 carros se mueven en la misma dirección en pistas paralelas a lo largo de una autopista. ¿Listo? En algún instante, la velocidad del automóvil A supera la velocidad del automóvil B. ¿Ok? ¿Esto significa que la aceleración de A es mayor que la de B? Explique. ¿Qué opinan? No sé si los que me ignoraron ahorita quieren hablar. ¿Quién me ignoró? Irina, creo. No sé quién más. ¿Se animan? ¿O ponemos otro voluntario? El que quiera. ¿Qué podemos analizar de este ejercicio? Es un ejercicio más mental que otra cosa, ¿no? Pues un cambio en la aceleración sí hubo, pero que se mantenga mayor, no sé. Ok, podemos comenzar a jugar con este ejercicio bastante. A ver, miremos recursos por acá. Ah, de hecho tengo uno de carros. Que cuando la aceleración es constante, la velocidad no aumenta. Cuando la aceleración es constante, la velocidad aumenta. Sí, sí, es cierto. La aceleración si es constante, la velocidad va a aumentar. Miremos este que incluso es de carritos. Voy a darle acá a correr, a ver qué tipo de gráfica obtenemos. Ok, miren que el carro azul parece que tiene una aceleración, es decir, aquí tiene un movimiento de posición versus tiempo parabólico. El rojo también, pero de hecho es como negativo. Miren la aceleración del azul, ¿sí? Es mucho más pequeña que la la del rojo, es mucho más pequeña que la del azul. Yo les garantizo que estas dos parábolas nunca se van a cruzar. Es decir, el rojo nunca va a alcanzar al azul en la vida, jamás. ¿Ok? Vamos a intentar utilizar esto para nuestro ejercicio. Básicamente 2 carros se mueven en la dirección, pongámoslo hacia arriba. La velocidad del automóvil A supera la del B. O sea, yo supongo que la del A tiene una aceleración, el B no. Así que supongamos que la A es el azul. Ay, perdón. Listo. Voy a colocarlos los dos en la misma posición inicial. Perfecto. Listo. Ok. Pongámosle una velocidad inicial al carro A, que es el que tiene aceleración, igual a 0. ¿Listo? El carro B, pongámosle una velocidad positiva, pongámosle 30. Y quitemos la aceleración, no tiene aceleración. ¿Listo? ¿Qué va a suceder? Supongamos que la carrera comenzó como una carrera de carros en la línea. Viene el carro rojo y ya viene con una velocidad de 28 metros sobre segundos. ¿De acuerdo? Cuando él llega al lado del carro azul es que realmente comienza la carrera. Eso es lo que está describiéndome el problema físico. Él ya viene con una velocidad inicial diferente de 0, pero usted en la vida real no puede pasar de 0 a 28 metros sobre segundos al instante. Ni siquiera un explosivo funciona así. ¿De acuerdo? Un explosivo puede darle velocidad a los objetos, pero si usted lo mira en cámara lenta, puede ver que realmente los objetos no se teletransportaron, por así decirlo, o no cambiaron su velocidad en el instante, fue simplemente en intervalos de tiempo muy pequeños. Ok, entonces yo supongo viene con una velocidad. Y el otro carro, el azul, va a comenzar con 0. Comienza con 0 de velocidad, pero él va a cambiar su aceleración. ¿De acuerdo? O sea, perdón, tiene una aceleración constante, no la va a cambiar su velocidad gracias a que tiene una aceleración. Aquí básicamente la pregunta es, ¿qué va a crecer más rápido? No es más. Una ecuación que sea cuadrática, que sea la del carro azul,
aunque este término sea 0, o una lineal. Así de sencillo. ¿Cuál de las dos ecuaciones crece más rápido? Cuadrática. La cuadrática toda la vida. Así que eventualmente lo va a alcanzar. No sé si en la gráfica de la animación lo va a hacer, pero estoy seguro que el azul lo alcanza. Ánimo. No, fue capaz. Ok, démosle una aceleración un poco más grande al azul, pongámosle 8. ¿Listo? Bien, miren, el rojo comenzó muy bien, tiene un buen cambio de velocidad, pero el azul lo alcanzó. ¿Listo? Al puro final de la gráfica, el azul lo alcanza. No hay de otro. ¿Sí? ¿Está claro? Ok, entonces podemos decir, bueno, sin lugar a dudas, que si en algún instante la velocidad del móvil A supera la velocidad del móvil B, sí, efectivamente la aceleración de A fue mayor que la de B. ¿Listo? No hay nada que hacer, esa fue la realidad. Ok. Ahorita volvemos un ratico, aunque está dando como migraña. ¿A cuánto tiempo? ¿A qué hora? Como hace 8 o 10 minutos. Las 9:05, profe. 9:05, eso me da como 15 minutos. Bueno, 13 minutos. ¿Listo? ¿Qué horas tiene? 13. La hora, la mía es la universal, la hora de internet, la que está sincronizada con todos los servidores del mundo. ¿Las y 51? No, señor, son las 8:52. Y 5 segundos. Hace Y un 6 momento, segundos. hace un Y 8 momento. segundos. Sí. Hace un momento. Ya a las 9:05. Sincronice su celular o su computador con internet. Listo, entonces a las 5, me parece bien. Vale, listo. Entonces nos vemos ahorita. Bueno, dale, chao.
Listo, continuamos. ¿Volvieron todos? Y este ejercicio, ¿sí me están escuchando? No sé si le quité el micrófono. Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Este ejercicio tenemos el movimiento de un automóvil mientras recorre una pista recta, se describe por la siguiente gráfica. ¿Listo? Tenemos acá en el eje vertical la velocidad, ay, que no puedo marcar. La velocidad en el eje X, metros sobre segundo, contra tiempo. ¿Listo? Me están diciendo graficar posición versus tiempo y acá debe ser aceleración versus tiempo. ¿Listo? Ok. Para graficar la posición versus tiempo, básicamente, ¿qué necesitamos hacer? Por ejemplo, vámonos por intervalos, ¿no? Lo más sencillo. De 0 a 3 segundos. ¿Qué tipo de movimiento tenemos ahí? Sería bueno aclararlo. ¿Cómo? Uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado. Lo que quiere decir que ahí tenemos una aceleración ¿de qué tipo? Positiva. Positiva, constante, ¿cierto? Constante. Podemos Bien. acá marcar esto como una aceleración, voy a marcarlo aceleración 1. En el siguiente intervalo, ¿cuánto es la aceleración? 0. 0. Perfecto. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Voy a ponerlo como una aceleración 2, pero ya sabemos que es 0. Y acá tenemos una aceleración 3 desde 5 hasta 9 segundos, ¿cierto? Una aceleración que tampoco conocemos. Obviamente, como la pendiente es negativa, pues ya podemos decir que es una aceleración constante negativa. Y finalmente, acá abajo tenemos otra aceleración que también es igual a 0. ¿De acuerdo? De 9 a 10 segundos, el carro se movió con una velocidad constante. Solamente marcar esas aceleraciones me ayuda bastante antes de comenzar con la tarea de hallar las ecuaciones o las gráficas. Voy a hacer primero una cosa y voy armando la otra, si puedo, simultáneamente. ¿Qué más necesitamos para hacer las gráficas? Posición versus tiempo. De pronto, observen algo importante. Tenemos gráfica de velocidad versus tiempo y nos están pidiendo posición versus tiempo. ¿Podemos graficarlo si no conocemos la posición inicial? No. No. Si queremos pasar a la aceleración, ¿podemos graficarlo solamente con estos datos? Sí. De velocidad a aceleración me separa una derivada. No necesito nada más. Pero de velocidad a posición me separa una integral. Necesito la posición inicial. ¿De acuerdo? Para pasar de velocidad a posición necesito este dato. Este dato no está disponible. Así que falta ahí definirlo. Podemos definirlo simplemente como x sub 0 igual a 0 para simplicidad. Ahora sí ya puedo graficar. ¿Listo? Ahora sí ya puedo hallar las cosas que necesito. Comencemos por la aceleración 1. ¿Cómo podría yo, utilizando esa gráfica, darme una idea de cuánto es la aceleración 1? Primero utilicemos el concepto de aceleración, ¿no? ¿Qué es la aceleración en la gráfica de velocidad versus tiempo? ¿La pendiente? La pendiente, perfecto. Por lo tanto, como toda pendiente está definida como el delta del eje vertical sobre el delta del eje horizontal, ¿no? Así que aquí tendríamos que calcular básicamente el delta de v sub x sobre mi delta del tiempo. Y esa es mi pendiente. Si el delta de v sub x es positivo, me va a dar una pendiente positiva. Si el delta de v sub x es negativo, me va a dar una pendiente negativa. Para este caso, acá vamos a tener un 8, que es el valor que tenemos aquí, 8, y 0 como el siguiente. Ok, 8 menos 0, ¿sí? Para el eje vertical, sobre cuánto tiempo tenemos nosotros en el punto 8, 3 segundos. Eso es lo que yo 3 veo. segundos. Listo. Menos 0 segundos, que es donde comenzó el movimiento.
De acuerdo. O sea, ¿cuál es el resultado? 8 tercios. 8 tercios. Pero una pregunta, Señor, cuénteme. ¿por qué 8 y por qué 13 aquí he perdido? ¿Cómo así? Ah, ok. En el Es, delta. vale. ¿Recuerda el concepto de pendiente? Sí, señor. Ok, delta del eje vertical sobre el delta del eje horizontal. De pronto cuando nosotros nos lo enseñaron en el colegio, por ejemplo, y nos decían tenemos una gráfica de y versus x, ¿sí? Y versus x, y queremos hallar la pendiente de una recta que cruce, no sé, esos dos puntos. ¿Listo? Entonces acá me decían, este punto voy a ponerlo como un x final y un y final, ¿sí? Este punto como un x inicial y un y inicial, ¿ok? Entonces, bien, llegan y me decían la ecuación de la pendiente que es del tipo y igual a mx más b, donde y es el eje y, x es la variable dependiente para el eje x, m es la pendiente de la recta y b es el punto de corte, ¿ok? Con el eje y, ¿de acuerdo? Es decir, ese punto de corte, no lo dibujé, debería estar bien abajo, ¿de acuerdo? Ahí en la gráfica parece que corta con menos 2, algo, está por debajo del eje, pero bien, no me interesa por ahora. Bien, ¿qué me decían de calcular esta pendiente? Pues que simplemente yo llegaba y decía, la pendiente es el cambio de y sobre el cambio de x, es decir, y final menos y inicial sobre x final menos x inicial. ¿Sí se acuerdan? La evolución en el eje y, bueno, el cambio en el eje y sobre el cambio del eje x, y esa era la pendiente de una línea recta. ¿Sí? Por eso es que acá yo le digo que mi delta de v sub x es básicamente mi velocidad final, que viene siendo 8. Acá arriba como lo tengo, es 8. Menos mi velocidad inicial, que fue 0, sobre mi tiempo final, Ya la entendí. que fue 3 segundos, menos mi tiempo inicial, que fue 0 segundos. Y eso es igual a lo que tengo a la derecha, que tenía antes. ¿Sí le quedó claro? Sí, señor, ya. Ok. Listo. Ya tengo a sub 1, 8 tercios. Yo les recomiendo algo. A mí no me gusta mucho usar la calculadora. Bueno, para mí no hay problema, pero he visto que ustedes cuando usan la calculadora tienen doble oportunidad de equivocarse. ¿Sí? Entonces, yo de aquí en adelante, y para evitarme más problemas, voy a usar este 8 tercios, perdón, no voy a usar 8 tercios, voy a usar a sub 1, porque ya la calculé, ya no es una incógnita de mis ejercicios. ¿Listo? Ok, ya tengo a sub 1, me pueden si quieren recordar la ecuación para movimiento rectilíneo uniforme, o las podemos hacer aquí rápidamente. Vamos a hacerlas acá a la derecha rápidamente. Tengo que si la aceleración es igual a una constante, entonces mi velocidad es igual a la constante por el tiempo más la velocidad inicial, ¿cierto? Si vuelvo, esto es en X, si vuelvo e integro, tengo a sub 0 por el tiempo, ya no es lineal, es cuadrática, sobre 2 más la constante por el tiempo, ahora lineal, más la posición inicial. ¿De acuerdo? Tengo esas tres ecuaciones. Eso es todo lo que necesito, incluso para los dos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Esperen, creo que esto lo va a escribir diferente. ¿Listo? Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque simplemente para el movimiento rectilíneo uniforme todo esto es igual a 0. Es decir, en el caso azul lo tacho, en el caso rojo es todo completo. Así de sencillo.
¿Listo? Ok. Tenemos entonces para la ecuación de posición, simplemente necesito encontrar pues, los valores que no conozco para reconstruir mi ecuación. Para el caso particular, pues sería la posición igual a 1, que es la primera, la aceleración que ya calculé, por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Más... ¿qué dice? Más. Me perdí algo. Por aquí está. Listo. Más la velocidad inicial por el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad inicial en esta gráfica? 0. 0, perfecto. Yo moví qué pena, yo creo que la embarré acá al mover esto. Creo que ahí paró, más o menos. Listo, ahora sí lo puedo mover. Perfecto, 0 porque es el valor que está aquí en este punto, ¿cierto? Reemplazo, por lo tanto acá no voy a tener ese término, se me cancela. Perfecto. ¿Y posición inicial? ¿Tengo posición inicial? 0. La definiste como 0. Listo, acabé. Ese es mi primer pedazo para la ecuación, por así decirlo. Ya de pronto es útil calcularla en 3 segundos. ¿Cuánto les da a ustedes si tienen calculadora por ahí, por favor? Básicamente 3 octavos por 3 al cuadrado sobre 2. Tienen calculadora que me colabore. Perdón, 3 octavos no, 8 tercios. ¿8 tercios al cuadrado sobre 2? Sí, mire, aceleración 12. 1 es 8 tercios. ¿Listo? 12, ¿no? Por el tiempo, 12. que es 3 segundos, al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto? 8, Sí. ¿no? No. 12. No me hagan sacar la calculadora. Medio 12. A ver. Vida 12. Sí, tal cual. ¿Listo? Bien, entonces tenemos acá 12 metros. Ya, conozco cuánto se desplazó de 0 a 3 segundos. Sí, 12 metros. O sea, ya puedo empezar a llenar datos que voy a utilizar más adelante para el resto de mis cálculos. ¿Listo? Miremos ahora qué sucede de 3 segundos a 5 segundos. ¿Cuánto es la aceleración ahí? 0, ¿cierto? Por lo tanto, mi movimiento ya no va a ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sino simplemente movimiento rectilíneo uniforme. Para ese movimiento yo necesito no el valor de la aceleración, que ya sé que es 0, sino el movimiento de la velocidad inicial. Y ese movimiento, esa velocidad inicial, sí la necesito. ¿De acuerdo? Por eso les digo. ¿Cuánto es la velocidad inicial para ese intervalo de movimiento? 12. ¿Cuánto? 8 metros. 8 sobre segundo. metros, mire la gráfica. 8 Ah, metros sí, sobre sí, segundos. perdón. ¿Listo? Ok. Entonces tenemos ahí 8 metros sobre segundos, es decir, me siento tentado a escribir este valor de 8 con una variable, ¿ves? 1. Es importante, ¿listo? Y este de menos 8, de hecho ya tiene la línea, lo pongamos, como B sub 2, ¿listo? Velocidad constante, arriba B sub 1 y abajo B sub 2, que también lo voy a utilizar. Ok. Entonces, me quedaría acá B sub 1 por el tiempo más la posición inicial. ¿Tengo posición inicial? 12 metros, creo. No, ¿Sí o no? no hay. 3 metros, ¿no? 12 metros, ¿no? Piénsenlo bien. ¿Qué pasa si yo llego y reemplazo esto acá por el tiempo No hay- que ha transcurrido? Ojo, tiempo que ha No, profe, no hay transcurrido. posición inicial. Vale, varias preguntas acá. ¿Qué tiempo debería reemplazar aquí?
sería el tiempo 1, ¿no? Ok, o sea, ¿reemplazo 5 segundos o qué hago? Sería 5 segundos porque de ahí es donde comienza. Algo un poco práctico para hacer esta clase de ejercicios es llegar y mover mi eje coordenado. Yo sé que no están cuadrando los ejes porque pues, son dibujos diferentes. Pero si yo llego y muevo mi eje coordenado, automáticamente estoy cambiando muchas cosas. Estoy cambiando el corte, por ejemplo, con el eje Y. ¿Cuánto es el corte con el eje Y ahí? 8. 8, perfecto. ¿Y cuántos segundos ha transcurrido desde ese eje coordenado hasta el tiempo que estoy analizando? 2. 2 segundos. 2 Así segundos. que, para ser exactos, este tiempo que ha transcurrido no es el tiempo, digamos, me perdonan si la gráfica se está llenando mucho, no es el tiempo 1, tampoco es el tiempo 2, es la diferencia entre los dos, ¿cierto? T sub 2 menos T sub 1, 2 segundos. Ok. Ok, va más posición inicial, que es básicamente la posición en 3 segundos. ¿Listo? ¿A qué me da igual esto cuando yo llego y lo reemplazo en los 5 segundos? Es decir, no se dejen confundir, por 2 más 12. ¿Cuánto era? 12. ¿Cuánto era su 1? ¿8? Sí, 8 por 2, 16 más 12. 18. ¿Cómo? ¿Por qué 18? No. Esto, 34, ¿no? ¿16 más 12? Toda la vida 16 más 28. 12, 28. Ah, mentira, 16 más 12. Sí, tienen razón. 28, sí. Ya, perdón. Por eso les digo, téngame paciencia hoy. Listo. 16 más 12, 28 todos los días. Ya tenemos la posición en 5 segundos, ¿no? No la calculamos en 5 segundos, perdón, no la calculamos en el tiempo, en el eje normal, porque involucraría hacer de pronto algunos otros cálculos. Es decir, si yo lo hago desde esta referencia acá abajo, tendría que básicamente calcular la posición entre dos tiempos. No sé si vieron cómo en el video que presentaba Oscar, creo, él les explicaba cómo llegar a transformar esto. Ya el tiempo no es el tiempo, sino t menos t sub 0. Se puede hacer de las dos maneras. ¿Ves? 1 t menos t sub 0 más x3. ¿Listo? Es exactamente igual. Exactamente igual. Entonces ahí estaremos mirando t2 menos t1. Perfecto, ya lo escribí arriba. T2 menos T1. ¿Sí? Y calcular. ¿Por qué les digo que es mejor mover el eje? Porque miren el siguiente. Para el siguiente yo necesito encontrar el punto en donde corta la recta con el eje vertical. Es decir, necesito encontrar este punto. ¿Sí me entienden el problema? ¿En dónde corta ese punto? Por allá, en 20, en 25, no lo sé. Tengo que hacer una cuenta, un cálculo para encontrar el punto de corte con el eje. ¿De acuerdo? Porque ya conozco la pendiente y conozco un punto. Entonces puedo conocer el otro punto, el punto inicial. O sea, puedo conocer utilizando esta ecuación de una recta numérica, ya que conozco este punto, por ejemplo, puede ser 7, encontrar el punto con el corte, con el eje vertical. Pero sería un cálculo adicional. Es un poquito más sencillo simplemente llegar y mover el eje coordenado, porque automáticamente con qué punto está cortando ese eje. Con 3, ¿cierto? No hay nada más. O sea, esa es la velocidad inicial.
La velocidad inicial desde el eje normal podría llegar a ser 20 o un número más grande. No lo sabemos. Nos toca llegar a calcularlo utilizando la ecuación para la recta. Pero si movemos el eje coordenado, sola y únicamente tenemos que tener cuidado es con el tiempo transcurrido. Y el tiempo es un poquito más fácil de mirar, porque desde 5 segundos hasta 9 ha pasado 4 segundos. Ya, terminé mi cálculo. ¿Estamos de acuerdo porque es que estoy haciendo esta traslación de los ejes, por así decirlo? Sí. Ok. Bien, miremos entonces esta ecuación desde 5 hasta 9. Necesito calcular esto, ¿cierto? Necesito calcular primero la pendiente de la recta. Es decir, espera, creo que la embarré. Ya. Necesito calcular la aceleración sub 3. ¿Listo? Bien, vamos a mirar entonces mi delta de la velocidad sobre mi delta de tiempo. ¿Qué tanto cambió la velocidad? Veo que la velocidad en su valor final tiene menos 8. ¿Listo? Así que velocidad final menos la inicial. ¿Cuánto era la inicial? 8. 8. Ok. Así que tenemos acá... perdón, 8 positivo. Listo. Eso ya me da menos 16. Ok. Sobre el eje temporal, ¿cuántos segundos pasaron? 4. 4. Y menos 16 sobre 4. Menos 4. Menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ya tenemos la aceleración E3. Miremos que la aceleración 1 me había dado 8 tercios. No le coloqué unidades. Qué pena. Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué es más grande? ¿Este menos 4 o el menos 8 tercios? El 8 tercios. ¿Es más grande? Bueno, en magnitud me refiero. En magnitud del menos 4. 4. Ok, así que él, por así decirlo, sube lento, baja rápido, ¿no? Él rápidamente, por la velocidad tan grande que tenía de 0 a 3 segundos, se desplazó en menos tiempo, mantuvo constante y volvió y cayó hasta tener una velocidad que de ser grande pasó por 0 y disminuyó hasta cierto valor. Ok, bien. Ya hallamos a sub 3, vemos que el movimiento de nuevo vuelve a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, así que la ecuación que tenemos que usar es la correspondiente a ese movimiento. Cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial de ese movimiento? 8. 8 o v sub 1. 8. Listo, voy a escribirla con la nomenclatura que tengo arriba, ahorita reemplazamos el final. V sub 1 por el tiempo más la posición inicial, que sería la posición con la que terminó antes, ¿no? Voy a ponerle aquí x sub 5, así lo tengo ya establecido. Ok, ¿cuánto me da esto? No sé si ya lo pueden calcular por ahí. Vete a la calculadora. A sub 3 ya lo calculamos, v sub 1 es 8 y x sub 5 es 28. Esta sería la posición en 9 segundos. Bueno, pero le vayan a meter 9, ¿no? Ustedes le meten 4 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Están esperando a que los demás lo hagan la calculadora? Mínimo ninguno lo está haciendo.
¿Cuánto les dio? 28. ¿Por qué? Yo acabo de hacerlo para confirmar, pero gráficamente el resultado ya estaba dado. ¿Por qué dio 28? ¿Por qué la posición en 5 segundos es igual a la posición en 9 segundos? Porque la aceleración ¿Por qué? es constante. No, otro tipo de concepto. ¿Qué es el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo? Sería el cambio de velocidad. No, ese es en la gráfica de aceleración versus tiempo, es el Ah, cambio sí, de sí, velocidad. Cambio de posición, profe. Cambio de Cambio de posición. posición. Y eso lo llamamos también desplazamiento, ¿cierto? Desplazamiento. Ok, entonces si hacemos una inspección rápida de la gráfica, nos damos cuenta que acá Se anulan, tenemos igual a cero. un área, Las áreas ajá, son cero. es el área de un triángulo, 2 por 8, ¿de acuerdo? Sobre 2. Y acá restamos 2 por 8 sobre 2 negativos, el área positiva y el área negativa, son exactamente iguales, exactamente iguales. No tenemos nada más que decir. ¿Listo? Disculpe, qué pena, lo que pasa es que se me puede ver el internet un momento, ¿era que usted podría repetir lo último? ¿Qué es lo último? ¿Desde dónde? ¿Dónde se quedó? ¿Esto lo vio? Sí, Esto. sí, yo quedé en lo de la calculadora. No, creo que eso no. Ok, alguien por ahí calculó y le dio 28 metros. ¿Listo? Entonces estamos analizando por qué la posición en 5 segundos, que era 28 metros, es exactamente igual en 9 segundos que es 28 metros. O sea, ¿se movió? Podemos pensar que no. ¿Listo? Lo que ocurre es que él sí se desplazó. Acá tenemos un desplazamiento de esta curva. Recuerden, el desplazamiento es el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un área positiva, que es el triángulo. Base 2 sobre área, por altura de 8 sobre 2. ¿Sí? Este desplazamiento. Menos este otro desplazamiento. Es el mismo triángulo, es exactamente el mismo triángulo, solamente que esta área es positiva y esta área es negativa. ¿Cuánto es el desplazamiento total entre los dos? 0. No hubo desplazamiento. ¿De acuerdo? Ah, ok, listo. A eso me refiero. Ok, vale la pena saber a qué posición máxima llegó. ¿Lo puede calcular rápidamente para 7 segundos también, por favor? Para tenerlo acá guardado. Creo que yo lo tengo. 7 segundos es simplemente 2 segundos en lugar de 4. ¿Cuánto le debo? A ver si nos dio lo mismo. ¿Le doy 36? ¿Sí o no? Buenas. Creo que solo uno se animó con la calculadora, el resto están todos expectativos a ver qué hace el profesor haciendo la clase solo. Si quiere le mando un video y la grabo con tiempo. Y así nos evitamos, abro la sesión de Zoom y les proyecto el video para que lo miren y ya, más fácil para todos. ¿Qué opinan? No, pues es que a mí no me da, profe. ¿No le da? 36. Tampoco. No sé qué estoy metiendo mal, no me da. Bueno, por eso les digo que la calculadora es delicada. Pueden llegar hasta noveno semestre y aún así no saber usarla. Listo, la operación es menos 4 por 2 al cuadrado sobre 2, ¿sí? Más 8 por 2 segundos, más la posición en x sub 5 que es 28. Y a mí me da 36 metros. Es decir, Sí, a mí también me dio lo mismo. la partícula que estaba en 28 metros tenía una velocidad positiva, llegó hasta 36 y decreció su velocidad, la invirtió y volvió hasta la posición en 28 metros. ¿Ok?
Ya sabemos que este cambio de la posición no es lineal, por así decirlo. Bueno, es lineal, pero su comportamiento con respecto al tiempo no lo es. Es cuadrático. Así que ahorita vamos a ver una parábola. ¿Por qué fue importante calcular para 7 segundos? ¿Qué es el tiempo en 7 segundos para mí? Es el tiempo donde cortó el eje de la velocidad, perdón, el eje temporal, este punto. Es decir, la velocidad ahí fue cero. Por lo tanto, yo cuando vaya a hacer la parábola, voy a ver una pendiente cero. O sea, ese es el punto máximo o mínimo de la parábola. Si es máximo o mínimo, depende de la concavidad y eso es el criterio de la segunda derivada. ¿Qué concavidad va a tener esa parábola viendo el criterio de la segunda derivada? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia arriba? No sería hacia abajo. Hacia abajo porque la aceleración es negativa, ¿cierto? Es decir, todo lo que yo necesito está acá, en esa gráfica. No necesito nada más para poder hacer las otras dos. ¿Listo? Bien, y finalmente calculemos la posición en 10 segundos, no más. Con eso creo que ya podemos hacer la gráfica, ¿listo? Y todas las gráficas, de hecho. Posición. Ok. Para ese intervalo de tiempo de 9 a 10 segundos, nosotros tenemos una aceleración igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la línea azul aplica, y tenemos que la posición es igual a la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Así que vamos a tener velocidad, ¿qué número tenía? Versus 2, ¿ok? Por el tiempo más posición inicial, que es la posición en 9 segundos. X9. Ok. Qué pena si me empiezo a ir para arriba y para abajo, es que no tengo visión completa. Ok. Acá tenemos que menos 8 por un segundo más X9 que me dio 28. Listo. ¿Cuánto me da eso? 20. 20. Listo. Esta es para 10 segundos. A ver, que veanlo. Pongo que se vea más. ¿Listo? Para 10 segundos es 20. Ok. Ahora sí, hagamos mi gráfica de posición versus tiempo. Me dan ganas de llevarme esto a otra página. Listo. Vamos a ver. Voy a dibujar solo punticos. ¿Listo? Para hacerlo más sencillo, voy a dibujar sola y únicamente puntos. Voy a poner este eje horizontal como de tiempo y el vertical como de posición. Perfecto. ¿Cuánto es la posición de la partícula en 0 segundos? La asumimos como 0. Perfecto, la asumimos como 0. ¿Cuánto valía en 3 segundos? 12 metros. Sí. 12 ¿Listo? metros. Voy a marcar acá cada 5. Cada 5. Por ahí, listo. En 3 segundos, ¿ok? Es decir, creo que ese es el punto. ¿Sí estoy correcto? Ah, perdón, más arriba. ¿Correcto? Sí. Parece que sí. Señor. Ahora, 12 y esto va a subir hasta 32, hasta 36. ¿Cabría? De pronto, sí, faltaría de pronto 1. Ahorita miramos, creo que sí. Dejémoslo así, es la escala. Listo, entonces esta escala 1 a 1, ¿ok? Podría duplicar la escala o disminuirla a la mitad, por ejemplo. Podría poner cada 2,5 una escala de 5, dejémosla como está. Bien, para 3 segundos en 12, para 5 segundos en 28 metros. ¿Listo? Así que me voy a parar aquí en 5 segundos y voy a empezar a contar otros tantos. Pero borro esto. ¿Cuánto les dije que era? 28. 28. Ok, aquí tengo 20. 25, 28, como por acá.
¿Listo? Definitivamente no va a caber en la gráfica. Pero bueno, no pasa nada. Es esquemática. Ok, ¿y qué comportamiento tenemos ahí? Eso lo vamos a mirar más tarde. Por ahora dibujemos los punticos. Listo. Para 7 segundos es el punto que les digo, que es 36. Es decir, 2 segundos, 2 segundos adicionales. Ya no es 5, sino 7 segundos. Y está por ahí en 36. Está bien arriba. ¿Ok? Lo voy a dibujar. Va subiendo y subiendo y subiendo. Lo voy a dibujar por acá. Voy a suponer que ese es 36, ¿listo? Por aquí es 36. ¿Este era qué? ¿28? Sí, señor. Sí. 28. Señor. Este era 12. No sé. Listo. Es esquemático. Si no, pues hagámoslo en un programa y se acabó. Y finalmente, 28 otra vez en El 9 vuelve a 28. gracias. En 2 segundos más, por acá 9 vuelve a 28. Soy un poquito más a la derecha. Listo. Yo pensé que este eje cartesiano era grande. Veo que no tanto. Bueno, de pronto hago otro más grande. Pero ya queda muy finito. Hay que mirar. Y listo. Y finalmente, un segundo después, a 20. ¿Ok? Un segundo después, por acá en 10, vuelve a 20. Este es 25, este debería ser 20 por acá. ¿Sí? Señor. Sí, profe. Ok. Ahora, miremos de qué manera vamos a unir esas líneas. Porque no pueden estar unidas de cualquier forma. ¿Qué tipo de comportamiento teníamos desde 0 segundos hasta... ¿Esto era 3 segundos? Sí, Sí, 3 señor. segundos. Ok. ¿Qué comportamiento teníamos desde 0 a 3 segundos? Una pendiente positiva. Sí, es una pendiente positiva. Por lo tanto, esta es una parábola que abre como hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. No necesito saber nada más excepto en qué parte de la parábola estoy. Me explico. Yo tengo una parábola y yo quisiera saber en qué pedazo de ella me encuentro. Podría estar mirando este pedazo, un pedazo, por ejemplo, acá, en cuyo caso todavía no ha pasado el mínimo de la parábola, ¿ok? O podría estar en ese intervalo en cuyo caso el mínimo está contenido y debería calcularlo. O podría estarlo mirando hacia la derecha en cuyo caso ya pasó de ese mínimo. Es decir, este valor del mínimo es muy útil calcularlo y este valor del mínimo de la parábola es cuando la pendiente de la gráfica de posición versus tiempo es 0. Es decir, que la velocidad pasó por 0. No es más. Entonces, ¿en qué sector estoy de la parábola? De 0 a 3 segundos. Del mínimo a la derecha. Antes de llegar al Del máximo. mínimo a la derecha. No, sí, del mínimo a la derecha, está perfecto. Porque mire que en 0 segundos ya la velocidad cruzó, cortó con el eje temporal, ¿de acuerdo? Así que efectivamente me encuentro parado acá. Y el otro punto podría llegar a estar acá. Esta es la forma que yo necesito dibujar. ¿Listo? Una parábola positiva, creciente, con cavidad positiva, el extremo derecho, y de hecho aquí estuvo el mínimo. En serio que esta gráfica me va a tomar mucho el pelo, pero voy a intentarlo lo mejor posible. ¿Sabe qué? Voy a hacerlo artísticamente. Listo, hermoso. Ok. Bien, a pequeños trazos, esa podría ser la forma de la parábola. ¿Sí o no? De pronto aquí se me fue un poquito de concavidad. Debería ser un poquito más, no pisando el 3, pero pues son detalles artísticos. A ver si puedo borrar este pedacito. Listo, ahí creo que ya quedó como que no corta el 3. Bien,
¿Qué pasa de 3 a 5 segundos? Aquí mirando la gráfica. ¿Qué tipo de línea me une? Si acá tenemos una constante, ¿qué tipo de línea obtengo en la gráfica de posición versus tiempo? Una línea recta. Una línea recta. Bueno, les dije tipo de línea, no les dije tipo de curva. Vale, una línea recta, perfecto. Ya no me aplica mi parábola, así que las puedo llegar a unir. Voy a usar la herramienta de línea recta. Yo no soy bobo. Y esa sería la línea que las une. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. Por supuesto, si yo hago esto en un programa lo van a ver como más suavecito, ¿no? El movimiento tiende a ser un poquito más Más suave, fluido. más fluido, exacto. Ahorita lo miramos, de hecho. Ahí tengo una aplicación que nos puede servir. De pronto no los valores, pero sí el comportamiento. Listo. Y finalmente, ¿cuál sería el comportamiento de 5 a 9 segundos? De hecho, me cumple perfectamente, ¿no? Tenemos una pendiente negativa, así que no sería una... ¿Señor? Una parábola abierta hacia abajo. De forma decreciente. Exacto. Vamos a tener la misma parábola que estaba dibujada ahí de manera de ejemplo, pero pues ya va a ser hacia abajo, ¿no? Ok, bueno, más o menos. Listo. Ok. Y lo bueno de este tipo de parábola es que los 3 puntos están contenidos ahí. ¿De acuerdo? Este es el corte con el eje temporal. Y ese es el punto donde la velocidad dejó de ser positiva y pasó a ser negativa. ¿Sí o no? Por lo tanto, dejó de incrementar en su posición, paró, por así decirlo, se detuvo y empezó a disminuir esa posición. Por eso les digo que los 3 puntos están. Está el punto en 7 segundos, está el punto por acá en 5 y está el punto por acá en 9. ¿De acuerdo? Ya tengo los puntos y ya tengo la forma de la figura. Son estos 3. Lo único que necesito es dibujarlo. Algo así. ¿Listo? Más o menos. Ok. Y finalmente, ¿qué pasa de 9 a 10 segundos? ¿Qué tipo de línea? Una línea recta. Línea recta. Nuevamente una línea recta. Perfecto. Y esa es mi gráfica esquemática de posición versus tiempo. ¿Les quedó claro todo lo que hay que hacer? Poquito. Poquito. No, la cosa es tener cuidado, hacerlo con calma. Realmente en cálculos, usted lo hace en la casa con calma, no se va a demorar tanto, yo me demoro más porque les estoy explicando, ¿no? Y si no lo entendieron, pues ahí tienen el video y esto, lo voy a subir. Ok, metamos otra página y nos falta una gráfica, ¿no? La gráfica de aceleración versus tiempo, aunque esta gráfica es bastante fácil. ¿Cuánto da aproximadamente 8 tercios? 2,6. Eso. Listo, 2,6 otra cosa, metros por el segundo cuadrado. Bien. Y la otra aceleración, la otra aceleración me da -4 y ya, no tengo más. ¿Cierto? El resto 0. Bien. Dos líneas horizontales. Dos líneas, Una en varias líneas. 2,6. Ajá. Una en 2,6 y otra en -4. Y en esas hay una línea vertical que las une. Perfecto. Entonces, podemos usar aquí un eje de referencia chiquito. No necesito algo más sofisticado. Y tengo que hacer que cuadre con la cuadrícula de alguna manera algún día. Bueno, en fin, ahí está. Solo que en mi eje vertical voy a tener aquí la aceleración, en el eje horizontal voy a tener aquí el tiempo. ¿Listo? Pero el tiempo sí es bastante grande. Mi amigo. Perfecto.
creo que me voy a ahorrar la pereza. Voy a copiar aquí algunas cosas. Sí, me sirve. Listo. Ok. Entonces, de 0 a 3 segundos, ¿cuánto es el valor? ¿2, algo? 2,6. 2,6. 2,6, perfecto. Voy a ponerle aquí la línea de 2,6 segundos. Más o menos así. ¿Listo? Esto es 2,6 en aceleración, o sea, metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a colocarle aquí las unidades. Metros sobre segundo al cuadrado. Sobre segundo al cuadrado y esta unidad es de tiempo, ¿sí? Lo mismo en la gráfica anterior. Yo a veces no me complico la existencia, pero podemos colocarlo. Está a metros. Listo. Ok. ¿Qué pasa de 3 a 5 segundos? ¿Cuánto vale? 0. 0. 0, perfecto. ¿Y cuánto valía de 7 a 9 segundos? -4. Menos 4, así que tengo acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 por acá. ¿Listo? No, de 5 a 9, no era de 5 a 7. Perfecto. Y de 9 a 10, 0 nuevamente. Y de 9 a 10, 0 nuevamente. Esa es la gráfica. Son, ¿cómo es que se dice esto? Función piecewise en matemática. Función por partes. Patroces. Función por partes. Eso. Escalonada, creo, porque de hecho por partes hay muchas, pero escalonada es una única. Aquí tenemos constantes escalonadas, ¿no? Entonces tenemos una constante de 0 a 3 segundos, 2,6, de 3 a 5, 0, y de 5 a 9, menos 4, y de 9 a 10 es 0. Esa es la gráfica, no hay nada más que hacer. ¿Ok? Alguien preguntó una cosa. Alguien está triste. Hernán, ¿qué pasó? Cuente. ¿Qué le podemos ayudar? ¿Quiere un abrazo de grupo? ¿Abrazo psicológico? Por favor, todos revisen en el chat a ver si hay una manera de enviar un abrazo. Hernán, ¿tiene alguna duda? No, señor, está claro. Pues esta gráfica me quedó pues más clara, es relativa, o sea, es mucho más fácil. ¿Más clara que esta? Pues esta también me quedó clara, pero pues digamos que Bueno, anterior no. como todo necesita trabajo, ¿no? Necesita trabajo, necesita hacerlas con calma para poder entender. Y podemos llegar a revisar, no sé si ustedes tengan algunos de estos valores claros en la cabeza. Veo que faltan más cosas, ¿no? Falta el desplazamiento total del móvil y la distancia total recorrida. Ojo, ¿cuánto fue el desplazamiento total del móvil? 20 metros. De una, porque yo comencé en 0, ¿sí? De 0 a 10 segundos mi desplazamiento total fue 20. Ojo, ¿qué sería la distancia total recorrida? Es otro concepto completamente diferente. A mí no me importa si yo me moví 10 metros hacia la derecha o 10 metros hacia la izquierda, me moví 10 metros. Es decir, la distancia total recorrida sería la magnitud absoluta de los desplazamientos. Así de sencillo. Es decir, aquí me moví 12 metros, bien. Acá tengo 28 metros, perfecto. De 28 pasé a 36, ¿cierto? Y no bajé a 28, por así decirlo, me moví otra cantidad de metros positiva. ¿Qué diferencia hay entre 28 a 36? ¿Qué número? ¿Qué escala? 8. 8. Quiere decir que tengo 36 más 8. ¿De acuerdo? 44 metros. Y finalmente no bajé a 20 metros desde 28, es decir, no decaí 8 metros, simplemente le subí otros 8 metros. ¿Cuántos tenía? 48. Ok, 56. ¿Sí? Eso es lo que me perdí en el número anterior. O sea. Profe, Profe, ya le están qué escribiendo. pena, es que ya le están escribiendo por el chat que llegó de otro profesor. Ok, listo. Esto, vale, termine, dejemos hasta ahí. Voy a mandarles las applets para que las revisen de todo lo que vimos hoy y pueden llegar a mirar los otros ejercicios que están acá.
¿Listo? Continuamos mañana. Si no suben video, igual continuamos mañana. Bueno, los dejo. Listo, Chao, profe. profe. Hasta Chao. luego, profe. Chao, se cuidan. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, profe.